Ahora me voy a dar un gusto, como todas las noches, ¿cuál es el de presentar a Gustavo Silvestre? Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Víctor Hugo. El gustazo iniciando otras semanas y el placer de encontrarnos y de saludarnos todas las tardes. Me imagino que también penetra en su programa lo que ha ocurrido en Olavarría. La conferencia de prensa de Ritondo, aunque le preguntaron muchas cosas, a mí me dio la sensación de que le soltó la mano al intendente de Olavarría. Un poquito. La información que tenemos es que la gobernadora María Eugenia Vidal, por un lado lo mandó a Ritondo para que clarifique un poco la situación y sacarse el lazo de encima de la provincia de Buenos Aires, dejan la responsabilidad en Gali, pero también tengo la información que ha ido Joaquín de la Torre, ¿no? Que es una especie de ministro político sin cartera del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que fue un poco a ver cómo vienen los tantos de lo que se está hablando en las últimas horas, ¿no? De una posible destitución del gobernador, del intendente de Olavarría, o lo que el Consejo Deliberante de Olavarría podría iniciarle una destitución teniendo en cuenta otros antecedentes en los cuales el PRO, digamos, enfiló directo hacia la responsabilidad del intendente con situaciones similares, ¿no? Me imagino que también estará el tema docente. Lo de los precios transparentes, tuvo ventas que se desplomaron un 30% en febrero, o sea que tenemos material para seguir. Hay mucho material. Casi es la hora, Gustavo. Está también Silvina Batakis, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, porque el viernes María Eugenia Vidal dijo que no le podía aumentar a los docentes porque la provincia estaba fundida. Y está fundida, por eso lo va a decir. Exactamente. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo, nos reencontramos mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te comentan, lo que te esconden, aquí te lo comentamos. Obviamente vamos a estar hablando de las derivaciones políticas de lo que ha acontecido en la madrugada del sábado en Olavarría, una ciudad que se vio totalmente desbordada por lo que muchos denominan la misa ricotera, la peregrinación ricotera, y un intendente que cholulió, porque otra palabra no le cabe, cholulió hasta el final. Mire, acá es donde cabe la responsabilidad del Estado en primer orden, pero también la seriedad del que está al frente de un gobierno, en este caso municipal. El intendente que cholulió porque el Indio Solari iba a tocar en su ciudad, hasta hizo una lotería sobre el número de asistentes que podían llegar a la ciudad. Y después, claro, cuando se le vino todo encima, dijo: yo no tengo responsabilidad. Y ahí se conoció que habían firmado la intendencia un contrato que lo tenía como garante, como fiador. El intendente Gali, que intentó sacarse responsabilidad, porque obvio que tiene responsabilidad también la producción del espectáculo, los organizadores del espectáculo, le caben mucha responsabilidad, sobre todo con el dinero que se llevan de la organización de estos espectáculos. Bien podrían prever en dar una mejor organización, en dotar de mayor comodidad, entre paréntesis o entre comillas, a los que asisten a estos actos. Pero la responsabilidad básica es del Estado siempre. Y cuando el Estado no está en condiciones, no garantiza, ocurren cosas como las que ocurrieron en Olavarría. Gracias a Dios, porque podría haber sido realmente una tragedia mayor que hoy podríamos estar lamentando. Claro, también hay que decirlo, para ser objetivos, que la autopsia de las muertes habrá que ver, se profundiza en las próximas horas, pero no están hablando de lo que algún sector del periodismo o de las redes sociales, que han abundado en hechos grotescos realmente durante el fin de semana, porque se partió hablando de que había 10 muertos, cuando muchos padres estaban esperando tener alguna información de sus hijos, mucha información falsa, mucho, como decimos en la jerga nosotros, pescado podrido en las redes se vendió, hablando de la irresponsabilidad de muchos que juegan
porque había, reitero, muchos padres o muchos familiares que aguardaban tener un llamado, una respuesta de los miles y miles que se dieron cita hacia Olavarría. Y las primeras consideraciones de la autopsia han determinado que no se produjeron esas muertes por avalanchas, como se había informado en un primer momento. Gato, sí, déjame decirte que el papelón principal del fin de semana en lo periodístico lo hizo la agencia oficial Telam, que no envió a ningún periodista a cubrir la información, y que minutos después que se empezó a saber que había habido alguna tragedia, alguna muerte, empezó a informar que había entre 7 y 10 muertes, y esto era un papelón para la agencia oficial, porque la agencia oficial justamente... 10 muertos dijo que había. Llegó a decir que había 10 muertos. Porque también eso me parece que se basó en un periodista, ahora no me acuerdo. Exactamente, y esto generó un comunicado por parte de los trabajadores de la agencia oficial Telam, donde denuncian la precarización que tienen de sus tareas y de su trabajo. Y el ajuste, ¿no? Porque exactamente. Habían intentado ir los periodistas, pero... Y no había presupuesto, fue la respuesta. Insólito. Bueno, le dijeron había Olavarría. Para el viático, para Olavarría, para pagarle los gastos. Justamente. No, por eso quería remarcar que si hablamos de papelones, el papelón lo hizo la agencia oficial Telam. En virtud de eso, el jueves se viene una asamblea muy grande, porque el clima interno de Telam no es bueno, y el jueves hay una asamblea en este tema. Pero otra irresponsabilidad del intendente de la intendencia que tuvo a cargo la organización. Cuando miren la gente, cómo se la llevaba después en camiones del municipio que solidariamente, decían, los pusieron como ganado, se transportaban, miren, se los sacaba de Olavarría como ganado a los que habían ido a presenciar, claro, una terminal de ómnibus en Olavarría que colapsó. También, hay que decirlo, hubo muchas estafas, porque se vendieron paquetes que hablaban de X precio con traslado hasta Olavarría. Los colectivos nunca aparecieron, los que habían organizado esos tours nunca aparecieron. Es decir, realmente un combo explosivo. Esta imagen, la verdad, deplorable, ¿eh? Ahí, así se lo sacaban, pugnando por subir a un camión. En algunos casos se usaron camiones de la basura. Pero vamos a ver cómo el intendente... Recién estábamos repasando con la producción del programa. Contabilizamos cerca de 10 medios a los que el intendente Gali se paseó en la ciudad de Buenos Aires. Radio, televisión, agencias, promocionando él. No podía creer, era el sueño del pibe, parece, que iba a cumplir, en una forma irresponsable. Pero hasta llegó a ser una lotería macabra sobre la cantidad de eventuales participantes que iba a haber en Olavarría. Escúchelo al intendente de Olavarría, de la forma en que se expresaba. ¿Cuánta gente esperás, Ezequiel? Tu fantasía más grande, ¿es 201.000, 250.000? Porque uno tiene sueños. Yo creo que como mínimo esperamos 200.000 personas. Acá lo tengo al lado a mi padre político, mi padre postillo, Negro Larreche, que él tiró un número de 350.000. A ver, incluso ya se generan algunas apuestas dentro de la municipalidad. ¿Quién adivina el número? Bueno, mira, a mí anotame con 230.000, 240.000. Con 240.000, anotame a mí con 250.000 de personas. ¿Ok? Perfecto. Se escuchó, ¿no? El intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, haciendo una apuesta entre risas y sornas, Y ayer después se quiso sacar el lazo de encima diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad. También tuiteó un montón en los días previos. Hay equipo planificando un recital histórico junto a funcionarios y voluntarios, indio en Olavarría. La Colmena se prepara para un recital histórico, indio en Olavarría, el 11 de marzo. Será una misa inolvidable. 14:30 del sábado. Abrieron las puertas del predio, ya pueden ingresar los miles de ricoteros que están en Olavarría. Jano Chasman, gracias por ser el cuchillo que le entregué en mano al indio, hecho en Olavarría. Un cuchillo, un recuerdo que le entregó él, choluleando hasta último momento el intendente, ¿no?
Porque ayer, después en conferencia de prensa, intentó despegarse de decir que toda la responsabilidad eran de los organizadores. Cuando se supo, ¿tenemos la conferencia de prensa, Nico? Vamos a la conferencia de prensa de ayer. La municipalidad ha trabajado de una manera impecable en lo que era el control de la calle. La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente. Siempre se habló de 160, 170 mil personas. Hace 4 meses que estamos trabajando en el operativo. El predio no es municipal, el predio está judicializado. Hay un contrato firmado con el juzgado y con la sindicatura. La responsabilidad de la gente de la producción la determinará la justicia. La justicia tiene que ser quien determine cuántas entradas se vendieron, cuánta gente había en el lugar y por qué fallecieron las 2 personas que fallecieron. Nosotros pusimos a disposición todo lo que pudimos y creo que el trabajo del equipo fue muy bueno. Las condiciones de seguridad para la salida estaban previstas para 170 mil personas. Tanto el equipo de María Eugenia Vidal como el equipo de Mauricio están hoy trabajando para que la situación de la barriga se solucione lo antes posible. Estamos en contacto permanente con todo el gabinete. Bueno, tendría que saber Gali, porque ayer dijo el propio presidente que cuando no se cumplían ciertas normas o se pasaban por arriba ciertas normas ocurría esto. Bueno, le cabe la responsabilidad de lo que dijo Macri al intendente de su partido, ¿no? Porque es de Cambiemos el intendente Gali, que ayer trató de mostrarse serio y decir que, bueno, que estaban previstas 150.000 personas. Mintió. Vamos a poner la lotería macabra que hizo días antes cuando tiraban número y cuando el secretario de gobierno le decía que iban a ir 300.000. ¿Cómo? ¿No previeron? ¿No decían que iban a ir a 300.000 y ayer dijo 150.000? Vamos a la lotería macabra que hacían. ¿Cuánta gente esperás, Ezequiel? ¿Tu fantasía más grande es 201.000, 250.000? Porque uno tiene sueños. Yo creo que como mínimo esperamos 200.000 personas. Acá lo tengo al lado a mi padre político, mi padre postillo, el negro Larreche, que él tiró un número de 350.000. A ver, incluso ya se generan algunas apuestas dentro de la municipalidad. ¿Quién adivina el número? Bueno, pero mira, bueno, a mí anotame con 230.000, 240.000. Con 240.000, anotame a mí con 250.000 de personas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ayer, lo mostrábamos recién, intentó despegarse Gali, pero después saltó en los medios el contrato que había firmado con la productora que llevó al Indio Solari a Olavarría, ¿no? Donde él se constituye en garante, y donde dice la Municipalidad de Olavarría se constituye en fiador de las obligaciones que la productora asume frente a la cedente, en los términos, los artículos, ahí es donde dice que se constituye en fiador, en garante de la productora y de lo que pasaba. Bueno, después otras partes de... No, aquí lo que se dice que se alquiló el predio en 300.000 pesos, 2 cuotas de 150.000 pesos. Un monto exiguo. Irrisorio. Para lo que ganan. Y, la cuenta es muy sencilla. Si pagaron entrada 200.000 personas, 800 pesos por pera, estamos hablando de más de 10 millones de dólares. Dice la Municipalidad de Olavarría, tal como lo establece dicho acto jurídico en las cláusulas 8ª y 9ª, realizará tareas de acondicionamiento en el predio de la actora, las que se desarrollarán con antelación al recital del día 11 de marzo y que contarán de trabajo relativo. Bueno, se hablaba ayer por los que habían estado que incluso el predio no estaba bien preparado. Barro hasta los tobillos tenía. Barros, y había montículos que hasta obstaculizaban el libre desplazamiento de la gente. Además, yo quiero hablar también de un tema social. Hoy nos hablábamos esta mañana con la doctora Mariana Lestese, que es médica en el hospital de Olavarría, vecina de Olavarría. Dice que Olavarría muchísima... Claro, también lo dijo ayer, lo decía días previos Gali, chocho, porque iban a vender un montón, pero muchos domicilios se constituyeron en venta ilegal y clandestina de alcohol. Mucha gente de Olavarría, esto también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿eh? Esto también hay que ponerlo. Porque muchos vecinos que pensaban que se iban a salvar, pusieron en su casa venta ilegal de alcohol. Porque también hay que decirlo, se consumió mucho alcohol.
y dicen que algún otro también estupefaciente. Entonces también hay que poner esto sobre la mesa. Hoy es una noche de intendentes, porque cuando este programa se produce con tiempo, también sobre la marcha. Hoy tenemos una noche de intendentes porque queríamos hablar sobre cómo está golpeando los índices de pobreza en distritos muy importantes de la provincia de Buenos Aires, como San Martín, donde está Gabriel Catopodis, mucho contacto social permanente con su gente, Mario Seco, que desde hace tiempo viene denunciando la situación que finalmente se está dando, y está también Pablo Zurro, intendente de Peguajó, que usted quería llevar al Indio Solari, después le ganó Olavarría. En realidad sí es así, cuando Solari no puede ir a cantar a Tandil, porque bueno, por el armado de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad le hacen decir a Tierno que no puede ir Solari, pero Tierno es un empleado del hipódromo de Tandil, cosa que seguro que le hizo la gobernadora, que no vaya a cantar. Yo le ofrecí Peguajó. Pero hoy también las redes sociales estallaron en Peguajó. Cuando me preguntan, bueno, obvio que quería que vaya, y si me dejan 2 minutos le voy a aportar sobre el intendente, obvio que quería que vaya, pero nosotros queríamos que vayan con una organización para que recaude la municipalidad, para que gane el comercio. ¿De forma diferente? Por supuesto, si nosotros cuando empezamos a negociar con él y llamamos al representante de Solari, que nos comunicamos por mail y con el hijo, cuando a mí me empezaron a plantear el lugar, que ya está mal elegido el lugar. De hecho ya está mal elegido, porque si no me equivoco, y si me equivoco le pido por favor que me corrijan, porque tengo que ser prudente, porque hay 2 muertos y 40 desaparecidos, tengo que ser muy prudente cuando hablo. El lugar tiene 18 hectáreas. Nosotros íbamos a ofrecer unos 29 hectáreas, yo dije que es chico, y teníamos para ofrecer uno de 113 hectáreas. Quiere decir que si los cálculos que sacó la provincia de Buenos Aires o el intendente, que en 18 hectáreas entraban 200.000 personas, en 113 hectáreas iban a entrar 1.200.000 personas. ¿Y por qué? Porque el cálculo que hacíamos nosotros era arriba ya de 250.000 personas, porque si se hubiese tomado el tiempo el intendente de escuchar el reportaje del Indio con Pergolini, el Indio ya ahí dice que deja como entender que es posible que sea el último, o próximo al último. Obvio que al último iba a ir más gente. Y otra cosa que están diciendo los medios y se equivocan, y que creo que lo dijo Macri también, que también se equivocó, es lógico que si van, es para 200.000, es una locura. Para 200.000 desde un predio, no pueden hacer entrar 80.000. Yo lo comprendo, pero también es lógico que no se puede dejar 80.000 afuera, porque hubiese sido una avalancha. Una batalla campal. Bueno, eso ocurrió desde la muerte de Walter Bulacio. Mucha gente entró sin ticket. Pero esto siempre ocurre. Esto es histórico. Pero es así, tenés razón. Y otra cosa, hay 3 o 4 detalles y después, bueno, obvio que tenemos que hablar todo. El intendente es lamentable, porque yo también quería que fuera el Indio de Peguajó. Cuando uno lo busca con tantas ansias, con tantas cosas, después no le puede echar. ¿Pero cómo organiza un recital para 400.000 personas? Pero yo por eso, cuando yo me senté a trabajar en Peguajó, dijimos que bueno, que obvio que iba a tener que participar, porque acá participó la provincia de Buenos Aires, iba a participar la nación, sino como la armás. Y hay otra cosa en eso que vimos recién, que es clave, ya que el mejor equipo de Macri de los últimos 50, 100 años, el mejor equipo de todos los tiempos, una vergüenza, son 50 años, o Vidal, que ella es tan suelta y que resuelve todo, no pudieron mandar 600 colectivos. No pudieron mandar en ayuda de la gente de Olavarría, sacarlos como ganado. Y otra pregunta, vuelca un colectivo con esa gente, los mata, camión. Gente como ganado. Y otra cosa que dijo el intendente es, dice, bueno, yo había organizado para que estaciones colectivos y me lo transformaron en peatonal. No tenías custodia de nada, pero acá, obvio que tiene la culpa el intendente, pero la provincia también tiene la culpa, ¿eh? No la dejen, porque si no que se quedaron cortos en policía en mandar. Pero cortos en todo, Gato. Había 500 baños, es decir, 600 baños químicos, es decir, un baño cada 500 personas. Había 1.200 tipos para cachar, a 300.000 personas. Se quedaron cortos en todo. Sí, a nadie podía tomar por sorpresa que este iba a ser el recital más importante de los últimos 10 años. Por la angustia. Y claramente lo que hubo es responsabilidades compartidas, complicidad de gente que ganó plata vendiendo alcohol, como vos decías, gente que ganó plata no haciendo las inversiones en la prevención y en la seguridad que semejante recital merecía y exigía para el cuidado de la gente. Ahora, yo le voy a pedir, porque también ustedes tienen la responsabilidad inmediata de todo, ¿no? De todo. Pero, ¿por qué se frustró? Quería saber. Porque ustedes alcanzaron
hablar Sí. con los representantes. Bueno. ¿Por qué porque tal vez ustedes que le pedían mayor porcentaje, mayores No, condiciones? nosotros le ¿Por qué se íbamos a- frustró? Nosotros le íbamos a exigir el porcentaje de recaudatorio que tiene la municipalidad, que si calculando 200.000 personas le habíamos sacado, eran 12 millones que recaudaba la municipalidad del 4%, una cosa así, para hacer 24 cuadras de pavimento, un ejemplo de todo lo que habíamos pensado. Bueno, de un día para otro salió que lo hacía Olavarría. Nunca le explicaron por qué se había frustrado. No tengo nada igual con la 300.000 gente, me atendió bien, el hijo del representante me atendió bien, no estoy hablando mal de la gente del Indio ni nada que se le parezca. De un día para el otro, bueno, salió que se hacía en Olavarría. Y bueno, Ahora, Gabriel, con la experiencia que también vos tenés, siempre, digamos, porque ayer Gary lo primero que hizo es sacar el lazo encima. Ahí la responsabilidad del Estado y de la municipalidad también es primordial en organizar un evento de estas características, Es ¿no? absoluto. Y algo más. Olavarría y su población, su comunidad, durante muchos años se negaron, rechazaron la posibilidad de que se produzca este recital. Digamos, hay intendentes en gestiones anteriores que se opusieron porque la misma comunidad no estaba de acuerdo. Mira, justo No, me está, sí, justo pero por lo un que minuto, pasó en el porque 99, me está dando 97 pie. En el año 97, hoy la reina. hablamos, justamente a la mañana en pasó, Radio 10, encontramos a quien era en ese momento el secretario de gobierno del intendente Echeverri. Elio Echeverri, fallecido. Exactamente. Héctor Vitale. Héctor Vitale era secretario de gobierno en el 97 que definieron prohibir. ¿Por qué? Nos lo contaba así esta mañana. Se iban a hacer en un estadio cerrado, 2 shows continuos, en días continuos, estimando una presencia entre 7.000 y 8.000 en cada uno de los shows. Y tanto la organización como la Policía de la Provincia de Buenos Aires a nosotros no nos dejó satisfechos los operativos que se iban a realizar y optamos obviamente por cuidar a la ciudad y a la gente antes que la realización de los shows. No había condiciones ni hoteleras ni de ofrecerle a los chicos que venían a la ciudad alojamientos dignos y mucho menos lo que era una infraestructura sanitaria, pero lo que más nos llamó la atención era la precariedad, digamos, de los sistemas de seguridad para proteger a los chicos y a la ciudad, y por eso tomamos esa decisión. Nosotros creemos obviamente que la ciudad ha tenido un crecimiento importante y ha ampliado su capacidad hotelera, pero no en la dimensión de recibir la marea humana que se dio cita en estos días en Olavarría, ¿no? O sea, creo que hubo errores groseros de la organización y que obviamente si no hubo una tragedia aún más grande de la que sucedió es porque los propios chicos se cuidaron en el recital. Allí estaba, ¿eh? En el 97 lo prohibieron porque ya preveían que la ciudad no estaba en condiciones y no les daban la seguridad de que se iba a hacer realmente en un marco que... Igual, hoy Gato. Olavarría tiene 111.000 habitantes. 111.000 habitantes tiene Olavarría, ¿eh? Y hubo más de 300.000. Gato, igual lo que dijo el ex secretario de gobierno, a mí me parece central. O sea, si no hubo una tragedia mayor en vista Sí. de la desorganización y de la catástrofe que fue todo lo organizativo, la atención sanitaria, los cuidados, la verdad fue porque la gente se portó bien. Había 300.000 personas, 350.000 personas. O sea, hay que tener en cuenta lo bien que se debe haber portado esa gente Bueno, Mariano, para que esto haya terminado en una tragedia, con 2 muertes apenas, porque podría haber sido una tragedia muchísimo y que mayor. no están, aparentemente, las autopsias marcando que no están determinadas Además, por la avalancha. ni siquiera fueron que pobres, hablaba. ni siquiera fueron Pero por fíjate pobres. vos, Mariano, A ver, déjame una cosita más. No, en referencia a lo que vos decís, la fiscal que le tomó testimonio a muchos de los participantes afirmó hoy que muchos chicos, después de la primera, segunda canción, se retiraron por sus propios Exactamente. medios porque no soportaban estar. Así que hubo muchos que se fueron. Yo quiero decir esto porque siempre se pone, adentro. yo quiero decir esto porque siempre se pone la carga de la prueba en la gente, en la responsabilidad, en la droga, en el alcohol, en lo que fuera. Y la verdad, digo, muchachos, o sea, esto fue un milagro que esto haya terminado de la manera en que terminó y con apenas 2 muertos. Podría haber sido mucho peor. El otro día en la cancha de Boca, el sábado de la noche en la cancha de Boca, se vendieron como tribunas populares una platea, una avalancha en donde quedaron más o menos 25 heridos, no hubo muertos de milagro. O sea, muchas veces nosotros en este país no tenemos muerte por una cuestión azarosa. O sea, la verdad, todo lo que es control de seguridad, todo lo que es a salud pública, todo lo que hace atención primaria en determinadas cuestiones es una catástrofe. Bueno, no nos olvidemos de lo que fue Costa Salguero, ¿no? Exactamente. No hay que olvidarse de la Tal tragedia cual. de Costa Salguero, acá, en la capital federal.
en Costa En Salguero. aquella ocasión Macri no dijo, como dijo No, ayer, que exacto. cuando se violan las normas ocurren estas cosas. En Time Warner también se violaron las Y tampoco normas. le soltaron la mano al intendente. No, en Time O Warner también- además entró también mucha más gente que la que Con estaba entradas habilitado vendidas. el lugar para entrar. Y el estrato social al que pertenecían los asistentes no era el mismo, era gente de mucho más dinero. Sí, tampoco lo dijeron nada cuando la tragedia de Iron Mountain, ¿no? Donde se violaron también muchos protocolos en el marco de la ciudad de Buenos Aires también. Muy bien, así que digo usted, para usted también hubo errores entonces como Para intendente. mí hubo errores porque Junín la pudo hacer, Tandil la hizo. Tandil lo hizo. A mí me parece que las cosas no hay que prohibirlas, porque si no, que no juegue más Boca River, porque en el año 68, en la puerta 12 del estadio, murieron 71 personas, que fue una tragedia histórica. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, corregir. A ver, cuando a mí me dijeron, pero vos lo ibas a hacer, lo iba a hacer si veía que la provincia, con la cual no tengo ningún trato, ni la nación, me garantizaba una cobertura para la gente. Pero Que acá la gente- provincia se borró. Yo no voy a defender al intendente porque tiene su responsabilidad, pero yo creo que él no lo pudo haber hecho solo. Yo creo que él tuvo que tener el apoyo. Bueno, hoy de la dijo provincia de él Buenos que Aires. él dijo. Él lo estamos- dice en un momento. Sí, sí, Estoy trabajando con el como equipo Cambiemos, es del equipo Cambiemos. Yo creo que me parece que bueno, ahora políticamente es preferible hundir a un intendente que se la merece, por lo visto se lo merece, de 111.000 habitantes y que la gobernadora siga saliendo indemne de todos los problemas que tiene y que siga blindada. Mario Seco, y el análisis de la experiencia que usted tiene también como intendente. Bueno, yo creo que está a la vista que se falló mucho y la verdad que pensar, siempre se habla de la última vez que toca el Indio. Mis hijos fueron a Mendoza, Entre Ríos, un montón de lados. La gente del Indio Solari es una de las gente que más compañerismo tiene dentro de los festivales. Esto pasó porque la verdad, no sé en qué cabezas piensa alguno de que esto no podía haber ido tanta cantidad de gente. A ver, el fenómeno del Indio Solari es un fenómeno popular que realmente puede mover 300.000 personas solamente a través de un Twitter, de un Facebook. O sea, está claro, vamos a decir, que cualquier cosa que haga el Indio Solari aprieta un botoncito y la gente ya se empieza a organizar para ir a ver un festival de eso. Para mí es un fenómeno que nunca lo vi, incluso vamos a decir, la gente, después bebida alcohólica en todos los festivales, Claro. eso existe en todos lados. Pero, Mario, acá lo que falló, vamos a decir, un montón de cosas. Vos que decís, prever. vos que decís la cultura, cómo se organizan para ir. La cultura ricotera, que es algo con Único. mucha regambre popular y de verdad. Único, no hay otra cosa igual. Pero además una válvula de escape para mucha gente que no tiene otra que esa válvula de escape, ¿no? O sea, por eso también así de duro le caen en circunstancias como esta. Pero esa propia cultura no es la que hace que sea casi imposible que el indio pueda seguir tocando, porque si está instalado ya, como él dice en ese reportaje con Pergolini, él dice, mi público no entiende que se acaban las entradas. Si yo digo no hay más, vienen igual, sin entrada. Entonces, eso, ¿cómo lo manejas? Podés hacer 10 shows también, ¿eh? No, pero viene No, porque dirían podés acá, hacer Hay que calcular, hay que calcular un recital que sea, pero hay No, que podría calcular, ser un como show decía gratis, Pablo Zurro, solamente. hay que calcular un festival para 500.000 personas, no hay que calcular un festival para 150.000. Pero además gratis. A ver, digo, porque si no irían 600.000, ¿entendés? No es que no yo rige creo- el dinero. Yo creo que, a ver, él tiene una decisión política de que todos los que pueden pagar entrada y después abre. Claro. Y eso es clásico del A indio, ver, de su manera de pensar. Juan Pablo, ¿cuánto calculaban ustedes? Un predio de 139 hectáreas que No, podían entrar. 103 hectáreas, que si 103 nosotros hectáreas. tomamos el parámetro que tomó la provincia de Buenos Aires o el intendente o quien habilitó, con 18 hectáreas entraban 200.000, con 103 hectáreas entra 1.200.000 Es decir, que ustedes podrían haber contenido a todos los que peregrinan. Sí, porque yo digo que empezó mal con la elección del predio, lo vuelvo a repetir, Claro. porque tampoco puede dejar 80.000 afuera, porque No, pero dejar además- 80.000 afuera... Ahora, ahí no y tiene lo que la hace peor. responsabilidad la empresa también que organiza. Muchísimo, sabiendo, muchísimo, claro, muchísimo, bueno, muchísimo. bueno, Responsabilidad bueno, de la bueno, empresa. Nadie niega lo que eso. dice Gustavo, Berto. yo no niego Tenía eso, que haberlo pero el dicho. límite lo tiene que poner el intendente. Porque si sabe el propio Indio Solari, la gente que moviliza, la productora, Obvio. la gente que moviliza, busquen un predio más grande, muchachos. Es eso, no le puede pedir a la gente 2 metros para atrás a 350.000 Yo no personas soy ricotero, cuando hay lugar para la pero- mitad. Pero, no se puede. pero solo para también atrás, ya no hay se lugar. veía el día anterior la gente que estaba llegando. Pero- por Dios, tendrían que haber previsto un montón de cosas que no las.
Así como claramente el predio... Si hubiese sido un intendente del peronismo, kirchnerismo, como quieran, estaríamos, pero hoy nos estarían matando de todos lados. Sin lugar a dudas. Digo, esto, a ver, hay un blindaje, lo quieren cubrir un poco, pero creo que fue tan grosero el tema que le va a costar. Pero está claro además que el predio no estaba preparado ni para 80.000, ni para 100.000, ni para 150.000. Todos los testimonios indican que eran calles de tierra, poco iluminadas, barro hasta las rodillas, con alcohol a 300, 400, 500 metros. Bueno, claramente toda la organización desde el vamos ya no es un problema solamente de qué cantidad puede convocar el indio, sino que claramente falló todo lo que tiene que ver con la seguridad de un evento de estas características. Ahora, ¿por qué decís, Mario, que estarían dándole, si fuera, le están dando a este hombre? Yo creo que está matando. Está en cadena nacional desde hace 24 horas. 100 veces peor o 1000 veces peor si hubiese sido uno de los intendentes de nuestro espacio, ¿no? Peor y difícil igual, porque lo tampoco. La verdad, pero fue tan grande, vamos a decir, tan grande este desastre. Y yo creo que si no hubiese sido la gente, el indio esto hubiese sido mucho peor. No hubiesen tenido 2 víctimas. Hubiese sido una cosa realmente tremenda. La gente del indio se caracteriza, vamos a decir, por ser más compañeros. Mis hijos estuvieron ahí, no hubo ninguna avalancha. Ahora, vos decías recién improvisaron en todo. ¿Es un reflejo de lo que pasa en otros lugares? A ver, Silvestre, digo, si usted ve que en una ciudad, ya para el día anterior, había entrado más de 100.000 personas, ¿qué duda puede caber que al otro día, el día sábado, iba a caer mucho más de lo que se estaba previniendo? Bueno, había que haber tomado algunos recaudos con esta avalancha de gente que se estaba viniendo a la ciudad y que eran 3 veces más de los habitantes de la ciudad. O sea, me parece que fue muy grosero. Y ¿no? todo el protocolo posterior al hecho, donde creo que la provincia también tiene responsabilidades, fue claramente de mucha irresponsabilidad, de nosotros mucha imprevisión. Cuando vivíamos las inundaciones tomábamos la línea de colectivo de Ensenada y poníamos todos los colectivos para evacuar. Me parece que acá esas decisiones no se tomaron. No, Ritondo dijo que ellos habían tomado la precaución de como había mucho alcohol, que la gente que iba a salir a la ruta no salga en esas condiciones. Y no nos olvidemos de la represión también, porque al otro día hubo represión en el centro de la gente. Sí. Bueno, la gente salió por acá de los camiones, la gente caminando. La imagen de los camiones da pena realmente. Pero lo que la no imagen de los camiones da pena. Caminando por la banquina como zombies, caminando, porque ya estaban Bueno, hay mucha gente desaparecida. ¿no? Esta imagen realmente es penosa. En camiones de basura, sacando a los chicos de Olavarría como sacándoselos de encima. Es peor que el ganado. Peor que el ganado. Es una vergüenza. Para que llegaran acá la gente a La Plata, realmente. Para que llegaran de Olavarría la gente a La Plata tardaron un día. En auto. Un día tardaron. Todos los que volvieron para el lado de Ensenada tardaron más de un día. Además hay todavía muchos desaparecidos que no se sabe dónde están. Digo, también ahí hay una irresponsabilidad muy grande. ¿Cómo no saben a saber 2 días después qué puede haber pasado con 20 o 30 personas? Digo, ¿qué mecanismo de seguridad tienen? Realmente, yo no sé, hoy me pareció que Cristian Ritondo trató de sacarse el lazo de encima, de ir ahí, dar la cara, pero sacarse todo tipo de responsabilidad encima, ¿no? Es un poco... Caerle al gobierno en sus 3 niveles es un poco hacer política con esto que ocurrió, pero me parece no puede el PRO, que tiene como hito primigenio el haber echado a Ibarra por Cromañón, no puede ahora protestar frente a la utilización política de esto. No, porque ellos utilizaron mucho en forma política, lamentablemente, la tragedia de Cromañón, y es más, decían en ese momento que a ellos no les iba a pasar. Acá también la dirigencia política en su conjunto tiene que entender que nadie está exento de una tragedia. La responsabilidad, la dirigencia política escupe muchas veces hacia arriba. El PRO de Cromañón hizo el basamento político para la candidatura después de Mauricio Macri. Bueno, Tellerman con Macri, porque actuaron en conjunto. Tellerman y Macri para hacer la plataforma política de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y usaron políticamente, uno que siguió el día a día de cómo eran las negociaciones esos días, usaron políticamente la tragedia de Cromañón. Después se quedaron por eso yo digo... Imagínate lo mal que estaba gobernada antes de la ciudad, ¿no? Para que se quede más siempre. Por eso yo digo también el caranchismo político, el caranchismo político que se hace sobre los cadáveres en la vida argentina. Vidal con Scioli, cuando las inundaciones de Luján, que Scioli se fue por el problema que tiene el brazo a Italia, fue tapa de Clarín 20 días. Pergamino se inunda, Vidal
en Playa del Carmen y todos diciendo, bueno, fue a charlar con los chicos. Bueno, la oposición le pegó a Vidal por eso también. No como a Scioli en su momento. Pero bueno, porque tenía menos repercusión mediática. Le pegaron igual. Lo que uno debería preguntarse es, ¿cambiaba algo que estuviera ella? ¿Cambiaba algo que estuviera Scioli? No se hace ese caranchismo que dice el gato todo el tiempo. Yo creo que todos los intendentes o los funcionarios se pueden tomar vacaciones. Claro. Lo que pasa es que justo no te lo podés tomar cuando ocurre algo así. No te olvides. Entonces tampoco podía Scioli. Pero Scioli tenía un problema en el brazo. No te olvides que acaba de pasar en Pergamino algo trágico, que fue así la tapita de los diarios. Así, hubo 7 muertos en una comisaría que la tomaron como cárcel en Pergamino, donde Pablo, los bomberos tardaron 40 minutos en llegar. Lo que digo es que Mirá si nos hubiese pasado a nosotros, Mario. Lo que digo, si el Estado tiene armada la cosa, no hace falta que vaya vestido, disfrazado de bombero el intendente. Si el lo tenemos pero el ojo del amo engorda el ganado. La tenemos a Silvina Bataki, es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Me parece que también podés opinar sobre este tema, de la responsabilidad que ustedes tuvieron en algún momento como gobierno, ¿no? Sí, en primer lugar coincido con el intendente de Ensenada, que hay un blindaje mediático, lo mismo que decía el intendente de Pehuajó respecto de la gobernadora Vidal. ¿Sí? Me parece que acá hay responsabilidades compartidas y en general se arma una escenografía de todas las cosas sin fundamentos, que es lo que está pasando también con la realidad de las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires. Se arma una mentira, se difunde por los medios amigos o los medios que quieren blindar una situación, y la verdad que la población en realidad no tiene conocimiento de lo que efectivamente está pasando. Y me parece que con el caso tanto lo de las 7 muertas en la comisaría, como lo que sucedió el sábado con el Indio Solari, tiene que ver también con esto, con mucho blindaje mediático. ¿Y la construcción de un relato también decís vos? Totalmente, construcción de relato, que muchas escenografías. veces no tiene apego a la realidad. Sí, pero también escenografías, digo, cuando uno ve al presidente Macri que tiene que armar un colectivo para sacarse fotos, esto después también se traduce en las cuestiones más políticas, en las cuestiones de economía, y la verdad que uno no gestiona con escenografía, tiene que salir a la calle, no se gestiona o no se resuelve una paritaria sacándose una foto en un ministerio, se resuelve dialogando, se resuelve con respeto, no se resuelve con amenazas, no puede ser que un presidente amenace a un gremialista, la verdad que me parece que así no se va a ningún lado. Gabriel, porque todo me parece que también conlleva, ¿no? Cuando se habla de las responsabilidades, cuando se habla a nosotros no nos va a pasar, somos lo diferente, a ustedes, ahora incluso hasta despectivamente los tratan, creo que todos son peronistas, acá no sé, pero a los peronistas dicen, el gobierno mucho insiste en lo último, lo dijo el presidente el otro día, no hay que aflojar, pese a lo que nos pasan estas cosas, no hay que aflojar, no puede volver el populismo, el peronismo. Digo, ¿no hay también ahí un desprecio, pero construcción de relatos, pasan las cosas y hay una rapidez de sacarse el tema de encima como, no, a mí me pasó, no, a mí no me pasó, el populismo tiene la culpa? Sí, pero me parece, Gustavo, que pasaron 15 meses y es momento de hacer un primer balance, no el balance definitivo de un gobierno que por supuesto va a estar y va a gobernar la Argentina 4 años, pero sí un primer balance. Y la verdad que los resultados son muy malos. Mayor pobreza, 1,5 millones de pobres de esta misma gestión, 600.000 indigentes, la economía que no arranca, el consumo que cae. Todos tenemos realidades de pequeñas y medianas empresas que cierran, que despiden, comercios que todos los días tienen que cerrar las persianas. Bueno, claramente hay un relato que no se condice con la realidad y hay una reactivación que ellos de alguna manera quieren anunciar y promover, que no incluye ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a los trabajadores, ni a la clase media. Y la verdad que es un gobierno claramente que se ha demostrado muy poco eficiente para resolver los temas, para resolver los problemas, pero se ha mostrado muy eficiente y muy veloz para endeudarse, para aumentar las tarifas, para repartir los fondos a los municipios del PRO y de Cambiemos. Claramente es un gobierno que ¿los marginan se equivoca, a ustedes? Absolutamente, pero es un gobierno además que se equivoca todos los días para el mismo lado, que inclina la cancha siempre para el mismo arco. Y creo que lo que está pasando... ¿Lo margina por ser peronista? ¿Usted como intendente de San Martín? Ninguno de los que estamos acá hemos recibido obra pública, no hemos recibido en 15 meses ninguna asistencia ni de obras, ni de inversiones importantes, ni de la provincia, ni de la nación. El ejemplo que yo tengo de la Ruta 8 es la ruta más importante de toda esa región. Empieza en la General Paz, es decir, empieza en San Martín, la obra estaba planificada así,
la empezaron en 3 de febrero, la continuaron en San Miguel y en San Martín seguimos esperando. Una cosa... Lo van a saltear, claro, muy loca. Van a hacer un puente para no pasar por Entonces me por San parece Martín. que lo que está claro es que hay una realidad de todos los días, que nosotros los intendentes la venimos denunciando desde el primer día. Yo he estado en todas las audiencias públicas, hemos presentado amparo con los servicios públicos, estuvimos el viernes en la audiencia pública del gas, y la verdad que lo que estamos planteando es que este gobierno claramente no está encontrando solución a ninguno de los temas que tenía que resolver. Perdón, Pablo, ahora. Mario. Sí, no, yo lo que creo es que, a ver, nosotros no esperamos nunca de un gobierno liberal definiciones a favor del pueblo argentino. Nunca las tuvieron y nunca las van a tener. Ellos gobiernan concentrando la riqueza, son los empresarios gobernando y toman todas decisiones a favor de sus propios ingresos. Y por eso, vamos a decir, le está yendo tan mal al pueblo argentino, ¿no? Digo, no hay duda, vamos a decir, que lo que denunciaba en tu programa hace más de un año atrás, todas estas cuestiones ya la están denunciando todos los intendentes, Hoy a la mañana, propios de ellos, ¿no? Hoy a la mañana yo hablaba con usted y me dijo, estoy desde las 7 de la mañana atendiendo acá a la gente en Ensenada. ¿Y la gente qué le va a pedir ahora como intendente? No, a ver, cambiaron las cosas. A ver, antes nos pedían obras, que hagamos la plaza del barrio, que hagamos la cancha de fútbol del club, o el club y todo eso, ¿no? Había más intereses por desarrollar más la ciudad. Hoy los trabajadores con 5.000 compañeros, 5.500 compañeros que quedaron en la calle, la economía, vamos a decir, se quebró en Ensenada. Ensenada venía creciendo a pasos acelerados. Y vamos a decir, estas decisiones de gobierno, ¿no? Las cuestiones económicas, que no quieren la industria nacional, que no quieren los parques industriales, que no quieren, todo lo que tiene que ver con una ciudad como la nuestra. A ver, nosotros nos convertimos en 10 años en la segunda ciudad que más aporta al PBI, ¿no? Entonces la verdad que hemos logrado, vamos a decir, un crecimiento industrial tremendo. Y ahora, vamos a decir, la situación económica de la gente está cambiando, ¿no? Porque antes, vamos a decir, podían apostar a comprar una puerta para arreglar la casa, o hasta se largaban a comprar un autito por primera vez, ¿no? Los trabajadores, digo, todas esas cosas de alegría se estaban viviendo. Entonces, la verdad que, a ver, ¿qué es lo que ves ahora? Que el que perdió el trabajo, bueno, no puede pagar más alquiler y lo desalojaron y quedó con los chicos en la calle. El que perdió el trabajo no tiene más obra social y no puede comprar los medicamentos a sus hijos que están enfermos. Y a veces no necesitan medicamentos, un Geniol o una pavada, necesitan medicamentos muy caros para enfermedades que a veces son muy importantes. Y entonces digo, a ver... la cantidad de gente, la demanda que estamos teniendo los intendentes, tremendo. Entonces por eso a veces me duele muchas veces escuchar a la gobernadora, que es dialoguista. Primero, nunca habló con nosotros. Segundo, vamos a decir que nos pague lo que nos debe, porque tiene una empresa como el Astillero Río Santiago, una de las tantas que tiene la provincia de Buenos Aires, que Bataki lo sabe muy bien, que como ministra ella tenía también que responder, vamos a decir, por las empresas de la provincia de Buenos Aires. Miren, ya me deben más de 100 palos solamente por el Astillero Río Santiago, que el astillero que construye barcos, buques, petroleros de doble casco, ¿no? Digo, me parece que esa empresa que le deba más de 100 millones, que de que están no pagaron nunca un solo impuesto, y que se enriquezcan a costilla de la ciudad que tanto genera para el país, y después cuando tenemos que cobrar nosotros, no nos paguen lo que nos corresponde, es muy triste, ¿no? Ahora voy... No. ¿Está fundida la provincia, como dijo María Eugenia Vidal el viernes, que no les puede aumentar a los docentes porque la provincia está fundida? No. Pero además uno puede hacer una comparación con la ciudad de Buenos Aires, que tampoco está haciendo una paritaria. Creo que hay una decisión política de que el sueldo, los salarios de los trabajadores en Argentina estén por debajo del crecimiento del Producto Bruto. Y creo que son decisiones económicas, no errores. Si fuera que la provincia de Buenos Aires está fundida, entonces también estaría fundida la ciudad de Buenos Aires. Pero por otra parte, en 12 meses de gestión, la provincia de Buenos Aires emitió 4.500 millones de dólares, 70.000 millones de pesos aproximadamente, que uno no ve de deuda, que uno no ve que la provincia esté movilizada en obras, esta cosa que reclaman los intendentes. ¿Le darían plata, les darían crédito si la provincia estuviera fundida, como dijo la gobernadora? No. Esto es como le puede pasar a cualquiera. Alguien que está quebrado, una persona, una empresa, un Estado, si va a buscar un préstamo, si está quebrado no se lo van a dar. Imagínese usted un banquero en Nueva York prestando dinero a alguien que está fundido y que no va a devolverlo. ¿Y por qué se dice siempre que la provincia de Buenos Aires es una provincia inviable?
No, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy complicada, una provincia que tiene déficits estructurales muy grandes, una provincia heterogénea, tiene sí una discriminación respecto de la renta federal, de la coparticipación que recibe. La provincia de Buenos Aires aproximadamente aporta el 36% en la formación de esos recursos que se reparten entre todas las provincias, y es la única jurisdicción que todos los años recibe un poquitito menos respecto del año anterior. Este año recibirá el 18% aproximadamente. La verdad que parece esa diferencia muy grande. ¿Y por qué Vidal dice que está fundida entonces? Porque creo que han armado un relato, ¿sí? Tiene que ver con esto, que vienen construyendo hace mucho. También creo que fue un error político de parte nuestra no decir antes que esto no era cierto, porque yo entendía por lo menos que era gente que no conocía la provincia y que tenía que instalarse, conocerla primero, para entender cómo funcionaba. Pero luego de 15 meses y habiendo cerrado una paritaria el año pasado, claro, porque en febrero del año pasado cerraron 32%, claro, sin Silvina, esgrimir el año pasado, ninguna... seamos buenos, el año pasado lo hicieron después de que la paritaria nacional estableció financiamiento. Claro, pero ese es un punto muy importante. El gobierno anterior tenía la paritaria nacional, que era una herramienta para garantizar equidad, igualdad. Exacto. La gobernadora no tiene que hablar y seguir echándoles culpa a los gobiernos anteriores, ni descalificando a los dirigentes gremiales que defienden el salario de los trabajadores. Lo que tiene que hacer, reconocer como reconoció que los salarios y el reclamo es justo, y después golpear con firmeza y exigirle al presidente que se siente en la mesa y participe en la negociación. Y que de la misma manera que le dieron la policía con los recursos a la ciudad de Buenos Aires, de la misma manera que tienen planificado alrededor de 5.000 millones de dólares en obra con fondos nacionales en la ciudad de Buenos Aires, se comprometa con el principal problema que hoy tenemos en la provincia, que son millones de chicos que necesitan empezar las clases y muchos docentes, cientos de miles, que necesitan salarios dignos. Silvina, te pregunto esto en especial porque ustedes, en esa relación ambivalente que tenían con el kirchnerismo, el gobierno de Daniel Scioli, a veces medio amigo-enemigo, tuvieron el conflicto más largo con los docentes del que se tenga memoria en los últimos años, porque no tenían la plata. Fueron 17 días de paro, que termina con un piedrazo que recibo yo incluso, pero la verdad que siempre el gobierno nacional hizo paritaria nacional, que nosotros después... ¿Sabes por qué no tuvieron la plata? ¿Esa vez por qué no te la tenían? Pero la paritaria nacional lo que establece es, como decía recién Catopodis, un porcentaje que da equidad en todo el territorio, pero además de esos fondos a partir de esa paritaria nacional. Lo que nosotros siempre preveíamos era, por sobre la paritaria nacional, dar 1 o 2 puntos más, porque además tengamos en cuenta esto. ¿Y no lo tenían? ¿Qué año fue? ¿Hace 2 o 3 años? Fue en el 2014 me parece que fue, en inicios del 2014, en el 2012 sí. Fue cuando nosotros no pudimos en tiempo y forma 17 días de huelga. Y ustedes lo que no tenían era la diferencia entre lo que ponía la Nación y lo que reclamaba SUTEBA. Lo que reclamaba claro, exactamente, los gremios. O sea que, de alguna manera, sí le das la razón a Vidal en que ahora si tiene que poner toda... No, ni siquiera es que tiene que poner la diferencia. Pero que el reclamo lo tiene que hacer ante su presidente. Ese es el tema, tiene que reclamar ante su presidente. Yo no digo que no sea correcta la paritaria. Lo que sí tiene que reclamar ante su presidente, y por supuesto, además, una paritaria no es para reconocimiento de inflación. El año pasado, habiendo 40% de inflación, dieron 32%. Y este año, con una inflación que de los últimos 12 meses fue 34%, no podés ofrecer un 18%. Es una falta de respeto. Silvina, que tenemos que ver, todos los intendentes la estamos pasando mal. Porque la verdad, con la devaluación, con los tarifazos, vamos a decir, a la gente no le alcanza para comer, y a nosotros la recaudación del contribuyente común nos ha caído tremendamente. Yo recaudaba un 60% y estoy abajo del 30%. Sin embargo, nosotros ahorramos, cuidamos la plata y le dimos el 30% de aumento salarial a los trabajadores en el base, en una hora extra, en la antigüedad, en todas las bonificaciones que cobran los trabajadores. Digo, se puede hacer las cosas, y pensando todos los días, en los trabajadores, Mario, nos hacemos cargo de nuevas competencias. Yo digo que hay una decisión política, la verdad que esto, mira, yo digo, qué triste es ponerle un techo al aumento salarial con semejante desastre económico que están generando. Qué triste decirle a los trabajadores, ¿no? Como patrón o como funcionario, o los dirigentes tener que aceptar una propuesta tan miserable como la que propone la gobernadora, Mario, ¿no? Hay una decisión Perdóname, Ataque, que yo lo que quiero decir es esto. ¿Cómo le vas a proponer, con semejante crisis económica que está viviendo el pueblo argentino, que tienes que ser un 18% en 4 veces? Terrible. Es vergonzoso. Y qué triste que la dirigencia se prenda en esa joda. Entonces después criticamos a los maestros porque hacen un paro, porque quieren cobrar un sueldo digno. Me parece que realmente es lamentable, ¿no? Lamentable de todo punto de vista que lo quieran ver. Pero yo
insisto y la con verdad esto que mira, no hay yo te voy a errores. contar una cosa, porque No, vos lo sabés si me mejor. permitís un segundito, Mario, nada más. Sí. Lo que yo digo es que no hay errores. Hay una decisión de este gobierno Por supuesto. de empobrecer a los trabajadores. Por supuesto, y porque una nosotros paritaria no teníamos- es para cubrir la inflación. Una paritaria es para que los trabajadores ganen participación dentro del Producto Bruto de una provincia, de un país. La paritaria tiene que ser siempre por encima de la inflación. Pero ¿Se además entiende es el mismo sentido? Pero gobierno siempre, que aplica el gobierno tarifazos liberal del tuvo 70 esa al 80%. intención de tener Por eso sueldos son miserables. decisiones. Son Por un decisiones. lado, No por un tiene- lado aplica tarifazos del 80, del 90% anual, pero por otro lado plantea un techo del 18% en el aumento salarial. La verdad En 4 que es cuotas. en 4 cuotas. ¿A Mismo quién la se lo va a provincia ofrecer? Indignante. aumenta el impuesto inmobiliario y el impuesto Exactamente. automotor Los 40%. peajes, los peajes 40, aumentaron, claro. además. A ver, Juan Pablo, quería... ¿Usted tiene preparado también por el tema que antes decía Catopodi, que los discriminan, una denuncia No. contra el presidente? Totalmente. Primero ya denuncié a PAMI, nos debe 4 millones de pesos, no nos podemos hacer cargo de la obra social más grande de Sudamérica. Lo mismo. Después, acá suerte que está Silvina, me sacaron del CUD un punto, 1,81 un punto, me ¿Qué es discriminaron. La coparticipación. La coparticipación, porque es por ley, me la sacaron, que así que empecé juicio, y el Estado Nacional me debe de obras anteriores, que gracias a Dios teníamos ahorro los peguajenses, 110 millones de pesos, que es mucho. Pero es más profundo. Es más profundo. No solo está Macri y bueno, y todo, bueno, está bien. Se imaginan que dice que no hay que romper las normas y le quiso regalar a Pa el correo y dice que no hay que romper las normas y arreglan a Bianca para que se queden con todos los viajes. Pero también, del otro lado, y el otro día no voy a decir quién acá, no quiso contestarlo, quizá porque era de un gobierno peronista, también está la complicidad de los dirigentes sindicales, de los 3 dirigentes sindicales que pararon un paro nacional cuando tendrían que haber hecho un paro nacional en reclamo de la vergüenza de este gobierno neoliberal. Porque no solo está, y no digo justo, no voy a agarrarme con esos 3, pero acá también hubo mucha participación de algunos intendentes y dirigentes políticos, llámese del cholismo, del peronismo, del kirchnerismo, para también llevar a esta situación. Porque cómo los arreglaron a muchos, y a muchos los arreglaron como cuando, y no me quiero meter en un tema que Silvina sabe muchísimo más que yo, pero me parece que faltó aportar que a la gobernadora le dieron 65.000 millones, 71.000 millones los diputados en el mismo año, y Macri le dio 25.000 millones. Cuando a Scioli lo habilitaban con 25.000 millones, la gobernadora superó la deuda interna de la provincia de Buenos Aires, y de esto no se habla, y dice que no tiene plata. Y todo lo que le dieron para endeudarse, porque eso, de acuerdo a cómo No se va solo lo que se endeudando, endeudó, sino son las las transferencias obras que no del llegan, que es por ley, la Bueno, 14.807, las únicas que no llegan. ¿Cuánta plata le dio Macri? 25.000 este año y 15.000 el año pasado. 40.000 millones de 65.000 le pesos. habilitaron los diputados y 71.000 pero casi en el mismo año, porque fue de enero a enero. 40.000 Casi en el millones mismo año. transfirió el gobierno nacional y además de eso se habilita el tema de la deuda, que hasta ahora son 70.000 millones de pesos. En un presupuesto de 500.000 millones de pesos, esa magnitud de dinero debería verse en una provincia continuamente en obras, y no se ve en obras. Pero aparte, ellos quieren dejar el 15% desocupado, porque la gente no va a ir a pelear paritaria después. La gente va a ir a pedir, por favor, que le den trabajo con el 3% de aumento, El no tema con el es que con 18%. el miedo Es no un se puede proyecto gobernar, totalmente ¿no? diferente Claro. de país. Con Es el un miedo no proyecto se puede para ricos. gobernar. Que me contesten por qué le sacaron las retenciones a las mineras. ¿Por qué yo soy del campo? ¿Dónde creen que no soy del conurbano? ¿Por qué le sacaron las retenciones a la soja? Es como se redistribuye la riqueza en la Argentina. Si eligen que los ricos tengan más plata y que los carenciados viven cada vez peor, o que los carenciados tengan un mejor vivir, por sacarle lo que corresponde. Es así, es el proyecto de país que queremos. Y hay otra cosa que lo dijeron con la provincia de Buenos Aires, que se puede hacer extensivo a Macri. La pesada herencia, pero que no sean mentirosos. Macri se endeudó en 48.000 millones en el 2016 y en 13.000 millones en el 2017. ¿Qué usurero del mundo, como el fondo, le va a dar a un país que venía quebrado? Esa es la pesada herencia que dejó el kirchnerismo, para que estas porquerías se endeuden y nos lleven a lo que nos están llevando al pueblo argentino. Y con esto no soy golpista, con esto hay que plantarse y decirle, bueno, basta, porque se van a morir muchos argentinos, porque los remedios del PAMI, cuando sos más grandes necesitas más remedios, sacaron el 26%, porque se acaba el remediar, porque se acaba el trabajo, porque no tenemos fútbol, no se puede una familia, ellos no le dan importancia, porque son gorilas, no se puede una familia sentarse con tranquilo en su casa, poner y ver Boca River. Hay que pagarlo, no le dan, no incorporan ni siquiera. Subió temperatura. No, pero dijo, acá me da pie, porque usted dice no son golpistas. El relato del gobierno en los últimos días salieron periodistas militantes, amigos del gobierno, y todos los ministros a decir
que todos ustedes son destituyentes. Bueno, pero a ver, ahora que descanse un poquito Zurdo, yo no estoy que la familia tenga hambre. Pero te puedo contestar también, que un chico tenga Silvestre. hambre y que una madre esté llorando porque no le puede dar de comer a su hijo. Miren, Digo, cualquier persona que no le puede dar de comer a su hijo, que a la noche ve que su hijo llora, que sentís el sonido de la panza, que te hace ruido, eso es destituyente. miren, yo la verdad que lo que creo que con el verso que ya no lo compra más nadie, de la herencia recibida del kirchnerismo, porque ya está gastado, porque ya nadie le cree, porque todo el mundo se da cuenta de lo que están haciendo. Digo, es claro lo que está pasando en Argentina. Primero, nosotros no le dejamos a un país como el que recibimos en el 2003. Para nada es igual. 6 millones de compañeros sindicalizados, 3 millones más de jubilados. Digo, era otra cosa. Se apostaba en la industria nacional, ¿no? Digo, me parece que había, a ver, los intendentes habíamos generado más de 100 parques industriales. Pero son digo, era otra cuestión. Digo, miren, ahora. yo lo que creo, vamos a decir que con eso de que queremos voltear al gobierno, miren, nosotros, a ver, primero vamos a decir, denunciamos lo que nos está pasando. Primero, un gobierno nacional que propone un plan económico que realmente está lastimando al pueblo argentino. Segundo, una gobernadora que tiene un blindaje, que el día que le corren el velo se van a dar cuenta la gobernadora que tiene, que deja mucho que desear, porque cree que vamos a decir que con la fotografía, haciendo marketing, o vamos a decir teniendo ese discurso del diálogo. ¿Qué diálogo? Si no existe el diálogo, es una mentira eso. Como es una mentira que queremos voltear al gobierno. El que los va a echar va a ser el pueblo argentino, no nosotros. A ver, lo que vimos nosotros, lo que acompañamos la marcha y el paro, o la movilización, si se quiere decir así, del movimiento obrero. Los kirchneristas estábamos todos a lo último, solamente acompañando para que nos vean que queremos acompañar a los trabajadores en este reclamo justo. Ahora, decir que los que gritaban, las columnas que gritaban que vamos a volver, ¿saben cuál es el tema? Vamos a volver. A ver, es un grito popular el vamos a volver, cansado de lo que están haciendo. Y muchos dirigentes, como en otras épocas, muchos dirigentes de los gordos, de los clásicos que tuvimos en la década de los 90, aparecen de vuelta, vamos a decir, con esta situación de querer echarnos la culpa a nosotros lo que pasó, de la vergüenza que pasaba. No, pues no, lo último que sería en mi vida es ser golpista, porque el pueblo argentino sufrió mucho con los 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, muy bien, seguimos enseguidita. Los intendentes, Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires.